solamente para bueno, repetir, pero hay muchas personas nuevas que no habíamos visto el día de ayer. Queremos agradecer muchísimo la presencia de las editoriales independientes, esta editorial Malabar, esta editorial Sargento, esta editorial, la red de editoriales independientes de Hidalgo, que la conforman Cipselas, Casa Futura, Bifan, Ediciones, está la librería, que se encuentra en el Andén, está Imaginaria, una librería infantil y juvenil que se encuentra en Tulancingo, está librería La Banda, está en los stands también se encuentra la Universidad Veracruzana, la Universidad La Salle con su fondo editorial, entre otros. Hay algunos talleres que se van a llevar a cabo, algunos son gratuitos, por ejemplo, ahorita ya está por comenzar un taller de encuadernación. Esta es la segunda jornada de la segunda edición de la Feria de Editoriales Independientes. Es un honor para mí que estén aquí. Muchísimas gracias las personas que están en diferentes áreas de la feria. Si gustan pasar y dar la bienvenida a las autoras que van a presentar el día de hoy. Y para empezar, quisiera agradecer infinitamente a Ludmila por ser la presentadora oficial del escenario de escritoras. Muchísimas gracias y los dejo con ella. Muchas gracias. Buen día a todos y qué bueno que nos acompañan. ¿Tú también? ¿Tú también? Aquí en la presentación del libro La muralla de los árboles de Paulina Fernández del Castillo Viedo, a quien damos la bienvenida, y por supuesto también un honor que nos acompañe Inés Recamier, que va a hablar sobre justamente este libro de Paulina Fernández. Y para empezar, bueno, antes de darles la palabra, voy a leer la semblanza de cada una de ellas. Trataré de ser breve, pero bueno, empiezo. Inés Recamier es una escritora mexicana contemporánea cuyo trabajo abarca diferentes géneros literarios como el cuento, la novela y la poesía lírica. Sus cuentos infantiles, El cucarachero, Donatiu y La máscara del viento, fueron publicados en la colección Leer México 2011. La máscara del viento está en su segunda edición y forma parte del programa editorial 2014 del entonces Conaculta, ahora Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. El cucarachero se encuentra actualmente en las bibliotecas de escuelas de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública. Su cuento infantil Capsis, Estrella de Mar, fue publicado en el año 2016 por Infantia Narrative. Presentó su primera novela, Entre Mundos, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 2013. Presentó su segunda novela, El Quinto Cristal, en la Feria Internacional también de Guadalajara en 2018. Colaboró como la librera en el programa Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha entre el 2021 y 2022. Seguramente la escucharon, yo recuerdo haber escuchado alguna de sus recomendaciones. Actualmente escribe para la revista digital, Revista en un Clic. Y bueno, ahora presentamos a la autora de este libro, La muralla de los árboles, Paulina Fernández del Castillo. Es mexicana, abogada, especialista en propiedad intelectual, aunque siempre le gustó hacer cuentos, poemas y escribir para algunas revistas esporádicamente. Siempre quiso desarrollar un relato de larga extensión y pues ahora justamente nos trae esta novela, La muralla de árboles. Así es que les damos la bienvenida y pues le cedemos el micrófono. Hola, buenos días, yo soy Inés. Y sí hiciste un relato largo, me queda claro. Este libro es, bueno, para empezar, ¿saben lo que somos los autores independientes? Porque yo no sé si sepan la importancia de estos eventos realmente. ¿Sí saben? ¿Ustedes saben? ¿No? Hay editoriales muy grandes que no publican autores que... Ok, yo te lo voy a recordar. Las editoriales muy grandes que venden mucho solamente publican autores que ya son como muy reconocidos. Entonces hay editoriales chiquitas para nosotros y estas editoriales chiquitas no tienen el apoyo ni tienen, no nos pueden dar la posibilidad, por ejemplo, de estar en novedades, en librerías como Gandhi. No nos pelan, no nos hacen mucho caso. Entonces es bien importante este tipo de eventos, porque entre nosotros podemos hacer algo, hacer una red
y apoyarnos, ¿no? Como autoras independientes, sin tener la publicidad que tienen otros autores que publican en Alfaguara o en Planeta o demás. Este libro a mí me encantó, pero lo que más me impresionó de La muralla de los árboles es que, bueno, un libro, ¿cuánto tiempo creen que tiene una vida de un libro? 3 meses. Gracias, 3 meses. Este libro ya cumplió más de un año y sigue vendiéndose y sigue presentándose. Eso es un logro enorme para la autora, sobre todo porque es además una autora Nobel. No tienes otro libro publicado, ¿no? Entonces es una maravilla. Es un libro muy fácil de leer, lo empiezas a leer y no puedes terminar. Ahora, Paulina, tú empiezas La muralla de los árboles invitándonos a ir contigo a un viaje. Eso es bien arriesgado, que un escritor le hable a un autor así. Para llegar al lugar que quiero mostrarle, le pediría ubicarse en la Ciudad de México. Sí, esa ciudad de grandes avenidas, edificios altos y espectaculares de conocidas firmas de negocios, donde encontrará un ambiente muy diferente al que podrá apreciar durante nuestro recorrido. Es muy arriesgado lo que haces, hablarle directo al lector, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso. Ella dentro de la introducción, el primer capítulo, que yo creo que hay que leer 2 o 3 veces antes de empezar a leer la historia, ella nos insiste mucho en que nos olvidemos de nuestras comodidades, de lo que tenemos, de la regadera, que nos olvidemos de nuestra casa, del refrigerador, ¿no? Para poder ir a este otro lugar a donde nos lleva, y además se atreve a decirnos cómo vamos a sentirnos cuando lleguemos. Nos dice que vamos a sentir la humedad y la dificultad para respirar, el viento, el frío, y entonces nos damos cuenta inmediatamente que Paulina ahí estuvo, ahí se bajó, en ese coche donde nos está invitando a viajar con ella, ¿no? Y bueno, sabemos que llegaste a Huauchinango. ¿Qué se siente vivir en un lugar como ese? Pues significa retos, ¿no? Huauchinango es náhuatl, significa la muralla de árboles o lugar cercado de bosques, y forma parte de la Sierra Mágica. Pero vivir en la sierra, ¿de verdad? Sí. Buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias a Rosalinda, porque entendemos su esfuerzo y estamos muy contentos de estar hoy aquí contigo. Y muchas gracias, Inés, por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué se siente vivir en la sierra? Pues siendo un citadino, sí encuentras muchas diferencias. Encuentras una manera de aprender a ser resiliente, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas personas que venían de Europa a la parte donde se siembra café, nos decían que se sentía más frío en la sierra norte de Puebla, que es el límite con Hidalgo. En realidad estamos en la misma sierra, porque en Europa había calefacción, o hay calefacción, y aquí hay que aprender a vivir con un clima en ciertas épocas del año pues muy inhóspito, ¿no? No hay todas las comodidades que hay en la ciudad, y lo que se siente es que hay que adaptarse. ¿No ibas al cine? No, muchas veces no iba al cine. Ya hay cine. Ya hay cine. Ya hay cine, pero Okay. muchas veces no iba al cine. Y cosas que parecen tan comunes como esta, ¿no? Como ir al cine, como ir al gran supermercado. Ahora ya empieza a ver todo este tipo de cosas en chiquito, pero ya no está tan como cuando yo lo conocí, donde, por ejemplo, el camino a la sierra era de terracería, ¿no? Ahora ya está pavimentado, pero ya tiene mejores condiciones, ¿no? O sea, sí ha habido avances, pero todavía es una sierra que está muy apartada. Yo diría que está hasta cierto punto muy marginada de otro México tan diferente al que conocemos en las ciudades. Fíjate que otra cosa en tu novela, imagínense esta frase, ¿no?
Sus habitantes demuestran que es más importante para ellos ser parte de la naturaleza que apropiarse de ella. Híjole, eso es una maravilla. Es una maravilla. Nada más de nos bajamos del coche y en ese momento empezamos a sentir que estamos rodeados de naturaleza viva. Y esas imágenes que nos pones aquí en este libro, a mí me parecen bellísimas, bellísimas. Todos estos lugares que tenemos tan cerca, pero no conocemos porque realmente están muy, muy lejos de nosotros, porque no sabemos, porque, por ejemplo, las escuelas, ¿no? Hay escuelas primarias y hay, creo que, no sé, pero la educación es muy poquita, no hay apoyo. Entonces muchos niños, como ustedes dos, tienen que caminar para llegar a sus escuelas. Entonces también ya llegan cansados. La secundaria, por ejemplo, tiene que trasladarse al pueblo de junto. Sí, bueno, ahí sí me gustaría hacer un apunte, porque una vez que se publicó el libro nos invitaron a la sierra y de pronto la misma gente de la sierra se sintió identificada con el libro. Y conocimos por ejemplo, a una maestra rural. ¿Qué es una maestra rural? Una maestra rural es una maestra que va a las escuelas que están apartadas en las zonas agrícolas, y esta maestra rural nos contó su historia de cómo llegaba a la escuela primaria, ¿no? Por ejemplo, no había rutas de camión, se subía en un camión de refrescos o de papitas o de pastelillos para poder llegar. A veces estaba lloviendo y cuando llegaba tenía grupos, por ejemplo, de primero y segundo de primaria, y yo le pregunté, oye, ¿cómo le hacías para enseñar primero y segundo de primaria? Y la respuesta era, pues no sé cómo le hacía, pero lo tenía que hacer, ¿no? Y también nos decía que muchas veces los niños no hablaban castellano, no hablaban español, y entonces le pedía a ella, a uno de los niños que hablaban náhuatl y español, que tradujera a sus compañeros que no le entendían. Y además querían enseñarles inglés. Entonces se complica porque llegan a la escuela ya con esta limitación, o llegan al mundo, a este mundo que es México, o a esta sociedad, a este territorio, a enfrentarse, al momento de enfrentarse, por ejemplo, a ofertas laborales, y pues le dicen, oye, ¿y cuál es tu grado de estudios? ¿Y sabes inglés o no? Pues no sé inglés, pero a lo mejor sé náhuatl, otomí y también sé español, ¿no? Entonces ahí y totonaco. Y totonaco. Y ahí nos tendríamos que preguntar qué estamos haciendo para integrar a estas comunidades. Sí, pues tú lo rescatas padrísimo, porque además nos escribes una historia actual, o sea, que realmente disfrutamos leer por todo lo que nos cuentas, pero híjole, retomas a los indígenas como son, cómo se visten, cómo hablan, las fiestas, ¿no? Los danzantes, cada celebración de los santos, la más importante creo que en todo México, según yo, es la del Día de Muertos, es la que más nos representa. Más importante que Navidad. Sí. Y así empieza el libro. Y hablando de la Navidad también, lo que es el sincretismo religioso, cómo adoptamos a nuestros dioses como la Coatlicue. Sí. Y sí se llama así, ya se me olvidó cómo se llama. Sí, se confunden las deidades. Sí. O sea, a veces en unos pueblos de alguna manera y en otros pueblos de otra, pero por ejemplo Juan de Techachalaco o Juan Bautista se confunde a veces con Jesucristo. Exacto. ¿No? Entonces sí hay este sincretismo que llama tanto la atención, ¿no? Tenemos indígenas que hacen ritos y tienen mitos, ¿no? Como que, por ejemplo, el día de la Noche de Muertos, unas brujas que son malditas y se llaman guajolotas vienen a robarse a los recién nacidos. Sí. Y viven con ese miedo. Pero por otro lado, también celebran la Navidad y los regalos de los Reyes Magos.
Entonces es maravilloso cómo empezamos a ver estos dos mundos conjuntarse desde el misticismo. Este libro está lleno de magia, curanderos, hechiceros, chamanes, y bueno, una cosa que me encanta, el valor que se le da a una planta. Ustedes saben que una planta puede ser buena o puede ser mala, y eso es padrísimo. Por ejemplo, el café. El café pues es una planta divina, nos encanta tomar café, disfrutamos mucho el café nos da energía, nos da vida. Pero ¿qué pasa cuando llegan a sembrar café los pequeños empresarios y entonces crean toda una red de explotación de indígenas, de trabajadores que trabajan no sé cuántas horas por no sé cuántos pesos, y esta gente está haciéndose rica a costa de una planta que se da fácilmente ahí? Claro, y así la llaman, ¿no? Plantas buenas y plantas malas. Uh-huh. También se refieren, por ejemplo, al tema de la marihuana, ¿no? Que le dicen la rosita. Y entonces dicen que la marihuana es buena y mala porque la marihuana puede servir para en algunos rituales ver a los espíritus o acercarse a los espíritus más fácil. O sanar gente. Y por otro lado, dice que cuando llega el hombre de razón, la usa para divertirse, ¿no? El hombre de razón es el hombre de la ciudad. El hombre de razón, por ejemplo, es el doctor también. Sí. Y el doctor también creo que trabaja en condiciones sin medicina o sin consultorio, anda por ahí en un camioncito, es el único doctor que hay. Entonces, encontrarlo tampoco es fácil. ¿A dónde corrías tú si te sentías mal? Pues había algunas clínicas con algunos doctores ya más formales, porque quiero decir que la novela se narra en Naupan, que es un pueblo de la Sierra Norte que está dentro de esta región donde está Huauchinango, porque Huauchinango es la ciudad, pero nos referimos a ella como todo este grupo de pequeños poblados, ¿no? Es como aquí, por ejemplo, Pachuca. Exacto. Y todos venimos a Pachuca a la feria. Exacto. Pero por allá hay un pueblito que... Exacto. Okay. Sería como el símil, ¿no? Entonces, pues sí, en Naupan, por ejemplo, acabamos de ir y sigue siendo como precario el servicio médico, no hay muchos servicios y hay que bajar a la ciudad un poquito más grande que ya está como mucho más equipada, ¿no? Entonces, pues yo vivía en la ciudad todavía más equipada, ¿no? Pero... ¿Y tenías coche? Por supuesto. Entonces no tenía... Yo vivía pues bastante cómoda, pero subías un poco a la sierra y sí veías esta situación. No, y además, escuchas, estás muy cerca, evidencias, ¿no? Algo importante aquí es que sí, estamos leyendo una novela llena de magia, de misticismo, y todo eso es padrísimo. Pero, pues, Paulina, para empezar, es abogada. Y de pronto esta novela se convierte en una denuncia. Y es una denuncia muy fuerte y llega a ser muy violenta. Porque, por ejemplo, ¿no? La historia principal, la protagonista principal es una niña que, padrísimo, nació, el día en el que naces es muy importante. Sí. Entonces, esta niña nació en el día de los santos patrones. Sí, nace el día de San Marcos, que es el patrón de Naupan. Ajá, y su abuelo es chamán. Sí. Entonces, este chamán nombra a su nieta, su heredera, chamanista, sí. Porque nació en este día que es muy especial, pero además porque es mujer. Entonces, tú me estás diciendo que ser mujer es importantísimo y es mucho más importante que ser hombre en el sentido místico, pero en el sentido humano nos encontramos con una violencia intrafamiliar tremenda y con una falta de conocimiento y de valor hacia la mujer. Así es. Ese doble juego, digo, lo jugamos en todas partes, pero aquí es muy evidente. Sí, yo creo que sí es muy evidente porque hay
hay varias, conocí varias brujas, ¿no? Brujas o chamanas o curanderas, pero al interior de las casas sí se aprecia de pronto esta violencia intrafamiliar, que quiero decir que no nada más en la sierra, la violencia intrafamiliar puede ocurrir en cualquier nivel socioeconómico y creo que es una constante en nuestro mundo y en nuestra sociedad, pero sí creo que hay ciertas costumbres que provocan que sea mucho más común, ¿no? Hay algo en esta novela que acabas de mencionar tú que es terrible, ¿no? Porque haces una denuncia social en un lugar donde pensaríamos que pues está hay tanta pobreza y la gente no tiene conocimiento, entonces pasan cosas que no nos pasarían a nosotros, pero nos están pasando. Nos hablas, por ejemplo, del tráfico de drogas, así. Nos hablas del tráfico de personas. Y hoy en día, yo en la ciudad vivo con el miedo de que le pase algo a una de mis hijas. Y no estoy en Naupan. Y en Naupan llegan, se los llevan en la noche. Y eso pasa actualmente en todos lados. Sí. Entonces, dentro de, bueno, cómo cruzar la frontera, ¿no? Los famosos polleros. Y los riesgos. Y eso yo lo vivo, yo situaciones. Por otro lado, tenemos este tráfico de personas que estos señores que se llaman polleros se los llevan a Estados Unidos principalmente a trabajar, ¿no? Como trabajadores de forma ilegal, y quienes asumen las consecuencias de eso, pues son ellos mismos, ¿no? A pesar de que pagaron por cruzar, pues el pollero se hace de la vista gorda, él ya los pasó y pues se sufren ahí las consecuencias. Los dejan en, ¿no?, el desierto, les cobran muchísimo dinero. Sí. O sea, y es increíble porque mucha de esta gente que yo conozco se van, cruzan la frontera, juntan suficiente dinero para hacer su casita y hacen su casita aquí, en la sierra, sí. Y luego entonces regresan a vivir en una casita de 3 pisos donde no tienen un peso para comer. Entonces vuelven o sea, es un juego que no termina. Sí, y se vuelve complicado porque muchas veces las mujeres son las que se quedan. Siempre. Y entonces fracturas a la familia, y esto tiene consecuencias al interior de la sociedad o en el desarrollo social de una comunidad. Me contaban que, por ejemplo, en el caso de la Sierra Norte, muchos se van a Phoenix y hay una colonia en Phoenix que saben que son de la zona de la Sierra Norte. Y bueno, cabe decir que es la Sierra Norte de Puebla, pero es la parte sur de Hidalgo, ¿eh? O sea, no, el límite no es, el límite político no está marcado. Ya no. No, entonces toda esta Huasteca se va hacia el norte, muchos se van, por ejemplo, a esta colonia y se quedan ahí a vivir, y antes eran sus casas como de palitos y ahora me dicen que es una comunidad que pareciera que estás en un pueblo mexicano, ¿no? Porque se fueron migrando poco a poco. Sí, es increíble. Ahora, bueno, vemos hasta la venta de votos en esta novela, como los políticos en tiempos de campaña nada más llegan, ayudan, levantan su voto, llevan juguetes y luego ya se olvidan de ellos y otra vez se quedan solos y están expuestos pues a gente con dinero, y muchos de ellos con ansias de poder y de hacerse ricos. Y estamos leyendo una cantidad de injusticias tremendas, pero dentro de una historia interesante
Y tienes unas cosas, Paulina, por ejemplo, algo maravilloso, ¿no? Que si ponemos mucha atención en las primeras páginas de la novela, por ejemplo, nos hablas del día en que nacemos, ¿no? De qué significa nacer en el día águila, qué significa nacer en el día perro. Y luego nos dices que este personaje, por ejemplo, tenemos a un padre que es borracho y golpeador, pero pues pobrecito, porque pues es porque nació en el día perro. Pero de ni modo. Ah, no, él nació el día conejo. Día conejo. El día conejo, el conejo es el rey del pulque, entonces pues es que es borracho porque nació en el día conejo, ¿no? Y entonces pues ya dices, bueno, no pues es su culpa. así le tocó. Así es. Ya estaba como destinado. Así es. Porque además, el día en que nacemos también define nuestro propósito en la vida. Claro. No nada más nuestra personalidad. No, es un poco predestinado, ¿no? Sí. Sí. Esto es maravilloso porque cada personaje de Paulina nace en el día que lo va a convertir a lo largo de la historia en lo que es y en lo que resulta. Y eso a mí me encanta. Otra cosa que hace Paulina, padrísimo, es usar el náhuatl. Y se toma la licencia de hablarnos en náhuatl y solo una vez nos dice al pie de la página qué significa cada palabra, pero solo una vez, no nos lo está repitiendo. Entonces vamos aprendiendo muchas palabras, ¿no? A mí se me queda muy grabada el hasta mostla, porque hasta luego, es fácil. Pero hay palabras que también defines, que a mí me parecería, pues que cualquiera podría saber lo que quieren decir. Y luego me pongo a pensar y digo, si este libro lo lee un español, por ejemplo, en España, pues hay cosas que ellos no usan, que nosotros sí usamos, y eso hace que esta obra sea universal, en ese sentido, en el sentido de la lengua en español, quiero decir. Pero el que lo traduzca también tiene la facilidad. Sí, de hecho, esa fue la idea. Sí, creo que No, pero ya. ¿Ya? Esa fue la idea. La idea es que cualquiera que lo lea lo comprenda, porque a veces damos por sentado que hay palabras que decimos en México y que te la va a entender cualquier persona, pero de hecho este libro se editó en España y los españoles iban a tener mucho trabajo si no comprendían, pues, por ejemplo, palabras como apapacho, que nosotros a lo mejor la comprendemos y que es una palabra náhuatl. Por eso a pie de página le pusimos claramente qué significaba en castellano. Hay una palabra, por ejemplo, chamaco. ¿Todos saben lo que es un chamaco? ¿Alguien sabe lo que es cartiería? Pero nada más usted, porque es su papá. ¿Por qué no nos explicaste lo que es cartiería? Yo tuve que ir al diccionario. Bueno, es que fíjate, a mí esa palabra me parecía como comprensible, ¿no? No, nada común. Yo creo que vas a tener que ponerle después ahí que lo que quiere es cartiería. Sí, es la única palabra que tuve que ir a buscar al diccionario. Me llamó la atención muchísimo. Una cosa bien importante dentro de la invitación que nos hace Paulina a leer este libro es que viajemos ligero, solamente con una muda de ropa, y que nos despejemos completamente. Y sí, porque saben que la cantidad de sensaciones, emociones y conocimiento que nos dejas es nos aturde, o sea, ¿cómo puedo decirte? Nos sobrecargas y te despides bien bonito. O sea, lo que hace Paulina, invitándonos, diciéndonos cómo debemos sentirnos cuando lleguemos, es muy bonito, pero luego se aleja, no nos vuelve a molestar, no se mete con nosotros, no hace un juicio, no hace un prejuicio, nos deja a nosotros decidir si el borracho tiene razón para ser borracho o no, o juzgar, o que nos caiga mal a alguien, pero no te metes en eso, pero te vuelves a meter y nos dices adiós, y nos regresas a nuestras casas. ¿Cómo se te ocurrió esto antes de hacer el libro o al final? Yo creo que en la estructura del libro estaba previsto. Un pequeño incidente, no pasa mayores.
No te lastimas. No, hombre. Bueno, con respecto a lo que decías de cómo se me ocurrió, sí, estaba programado desde el inicio. Al principio hice una especie de esqueleto de más o menos cómo iba influyendo la obra, y creo que eso ayudó a que se pudiera cerrar así, ¿no? Lo que hiciste fue enmarcar la historia de un modo perfecto. Es una historia completamente circular, cada personaje llega a donde tiene que llegar, y además cada personaje evoluciona. Y el que empieza con una copa acaba ahogado, y el que empieza con un golpe, vamos, todos los personajes evolucionan. Yo te felicito, Paulina, de verdad. A mí este libro me encanta, ya lo leí 2 veces. He leído algunos capítulos varias veces, porque de verdad el conocimiento que nos das es maravilloso, y cómo recuperas a nuestro México, eso es algo que no tiene precio. Nuestra cultura es bellísima, y cada fiesta, cada procesión, cada santo, es mucha la información, de verdad, pero es una información que nos da hablándonos de una manera sencilla, realmente, sin pretensión, sin pensar que vamos, nada complicado, solo jarciería. Es lo único, todo lo demás es como padre, sencillo, muy bonito, de verdad, yo te felicito. Así que no se pierdan la oportunidad. Aquí está la autora, háganle una pregunta a la que quieran. ¿Quieres preguntar algo, Chaparra? Yo lo que quería decir primero es agradecerte muchísimo por haberte metido tanto a la historia, con tanto detalle. Solo tengo un gran agradecimiento hacia ti. Y lo otro que también te quiero decir es que creo que la supiste leer muy bien, leer en el sentido figurado, porque realmente yo lo que quise hacer fue una fotografía de lo que veía, sin juzgar, es ver sin juzgar, y que cada quien llegue a sus conclusiones. Si yo creo que el que se emborracha está bien, si yo creo que el que se emborracha está mal, si yo creo que esto genera un problema social, si no, eso lo vas a descubrir tú como lector, yo no te voy a dar la respuesta. Entonces, yo te agradezco mucho porque sí, efectivamente, yo no juzgo, pero sí creo que es abrir los ojos desde mi foco, desde mi enfoque, a lo que pasa en México. Y es abrir los ojos a quien pudiera estar en una situación de marginación y a quienes no les ponemos mucha atención. Pero también haces un retrato en chiquito del México actual que estamos viviendo, que realmente está mal, estamos mal como sociedad. Y haces como un retrato en chiquito de todo lo grande que pasa. Eso también es importantísimo. Entonces nos llega y de pronto te duele porque lo vives. Entonces, bueno, ¿no? Es tener miedo de que venga una bruja y te robe un bebé. Pues hay todas las mamás que tienen bebés el día de hoy tienen miedo de ir al súper y que les roben al bebé. Entonces, sí, yo creo que es un retrato importante, tanto social como íntimo, familiar y cultural. El cultural es el que ahí sí estamos muy alejados, a quienes no les interesa, porque a mí sí, conocer a nuestros dioses, o saber quiénes son los nahuales, o conocer el significado de las plantas. Híjoles, es padrísimo leer toda esa parte, pero la otra parte es tremenda, de verdad es tremenda, y lo haces de una manera muy aguda y no te tocas el corazón, eres muy dura en ese sentido, pero el lector todo el tiempo siente a Paulina en él, porque de entrada nos dice que nos va a acompañar, y a la hora de estarnos, por ejemplo, escribiendo en náhuatl y diciéndonos lo que quiere decir la palabra, te sentimos en el texto. Y a la hora de despedirte, es como hay una sanación también, porque ya regresamos a un lugar seguro.
Es muy padre lo que haces, de verdad. Pues qué bueno que se logró el objetivo, porque finalmente yo era lo que quería, y creo que en la sierra, que ya presentamos el libro allá, lo entendieron muy bien. Cuando yo supe que estaban leyendo el libro en la sierra, la verdad es que sentí que no sabía cómo lo iban a tomar, y lo tomaron de la mejor manera y dijeron: sí, hay áreas de oportunidad, nos gustan mucho nuestras tradiciones, qué bueno que las pones ahí, qué bueno que nos pones en el mundo, pero también hay otras cosas que no nos gusta que estén, ¿no? Que no nos gusta esta marginación, y primeramente qué bueno que estás poniendo el ojo en nosotros, porque queremos que nos vean, queremos que nos comprendan, queremos ser parte. Y el objetivo de este libro también era generar empatía, empatía de la gente que está en las ciudades hacia las personas que viven en los pueblos originarios, y que nos gustan mucho las artesanías, las aplaudimos mucho, todo lo que es el patrimonio cultural nos enorgullece, pero no vemos cuáles son estas áreas de oportunidad, y creemos que los gobiernos lo van a resolver, y tampoco lo acaban resolviendo, ¿no? Y como, híjole, por ejemplo, un lugar tan sencillo, ¿no? Cancún es el área turística más importante que tenemos, y allí tenemos a muchísimos indígenas vendiendo sus cosas, y estás escuchando cómo todo el mundo le está regateando, y hasta las 6 de la tarde que van a levantar el puesto llegan a comprar, porque entonces ya obviamente en ese momento ya están regalando la mercancía, porque viven al día. Entonces hay que respetar también y aprender a darle el valor, ¿no?, a nuestro arte, a nuestros trabajadores. Eso yo creo que es importante desde casa, empezando por la casa. Pues yo te felicito, Paulina, de verdad. Y si alguien tiene alguna pregunta o quiere platicar con la autora, no le tengan miedo. Habla complicado porque es abogada, pero sí se le entiende. El perro, platícales cómo nos gusta el perro. El perro. Bueno, hay animales que son muy importantes. Ya para concluir les voy a platicar del perro. Es que son muchos elementos, creo. El perro es muy importante porque dicen en la sierra que cuando te mueres, el perro te va a ayudar a cruzar al Mictlán si te agarras de su colita. Ese perro que te cuidó en la vida te va a cuidar también en la muerte. Y muchas veces le tienen como mucho respeto a los perros negros. Es especialmente una especie de, no diría de deidad, pero sí de espíritu que te cuida. Así que bueno, es que los perros son maravillosos, y creo que también teníamos que hacer énfasis en el tema de este animalito. Todos los animales, las aves, las águilas, o sea, de verdad que todos los elementos naturales, ¿no? La tierra, los animales, las plantas, el aire, todo está aquí, y todo forma parte de una historia mágica. El arte de los curanderos es padrísimo, de verdad. Y la mente es tan poderosa que muchas veces la fe, de verdad, nos cura. O sea, que te den el tecito y te digan: este es el té que te va a curar, y te cures, es increíble, increíble. Pues muchas felicidades, Paulina. No sé qué más se me pueda estar pasando. Bueno, se pueden pasar muchas cosas, ¿no? Porque habla de muchas cosas, habla de salud, habla de migración, habla de falta de oportunidades, pero también habla de costumbres, y también enaltece las costumbres. Yo lo que quisiera invitarles es a que lo lean, para que tengamos otro punto de vista de nuestro México, que a lo mejor al momento de leerlo nos va a hacer sentido de inmediato, ¿no? Eso es lo que yo diría como para concluir. Ay, muchas gracias, Paulina. Así que te damos un aplauso muy fuerte, agradecemos, y esperamos una segunda novela en unos años. No rápido, ¿eh?
Despacito. Muchas gracias. Bueno, creo que entonces esperamos la próxima vez tener. Pues muchas gracias por atender a esta presentación de la Muralla de los Árboles. Gracias, Paulina, porque teníamos pendiente esta presentación desde hace mucho tiempo. Efectivamente, lo que decían al principio sobre la autoría independiente, creo que es importantísimo que los lectores, la audiencia, vayamos tomando conciencia de eso y nos acerquemos a estos escritores independientes y a las editoriales independientes. Aquí hay muchas editoriales independientes y hay mucha representación de ellas en los estantes de las librerías que están presentes. Entonces, gracias por su presencia, felicidades. ¿Me regalan una foto, por favor? Por supuesto, no soy la banda. Viendo hacia acá, por favor. Listo. Muchas gracias. Y también les recordamos que enseguidita viene una charla sobre literatura argentina y México, y en el otro escenario ya empezó una presentación de un libro de una editorial independiente, Ediciones. Entonces, si gustan acompañar a los demás escritores, sería magnífico. Gracias. En este momento la autora va a estar firmando libros en la mesita que está aquí atrás. Si gustan acercarse también. Diego es un artista, una línea artística por parte de su abuelo. Le gusta el cine, el arte, y bueno, este libro que nos trae el día de hoy, que es descripción de una escena, narra precisamente